Muy buenas tardes, hoy es martes 21 de abril. Damos inicio al webinar que le habíamos prometido el viernes pasado, ni bien se supo algunos detalles de lo que iba a ser la propuesta de reestructuración de deuda del gobierno de Alberto Fernández. Estamos aquí, Diego Falcone, quien les habla, jefe de estrategia del Grupo Cohen, y nuestro amigo Juanjo Vázquez, Head de Research de Cohen, para hacer un diálogo sobre lo que es esta propuesta. Yo hice la tarea, espero que vos también, Jota, las has hecho. Me anoté las preguntas, la mía es más fácil. Me tomaré ciertas licencias en algún momento, pero tengo la primera, simple. ¿Qué te pareció la propuesta? Es decir, centavos por dólar. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y la verdad, Diego, a mí no me gustó, no me gustó. Si uno hace la comparación de los flujos tomado una misma tasa de descuento entre el bono actual, por ejemplo el DICI, y el bono que te proponen cambiar, la quita es del 54,8%. La verdad que los valores que uno trae en base al cash flow de las propuestas dadas, con las quitas señaladas principalmente para todos los bonos emitidos después del 2016, traídos a un exit yield del 12%, y te dan valores para los bonos después del 2016 de $36, en el mejor de los casos, que sería adoptando el bono al 2030. Y puede llegar a ser de $31 en caso que uno adopte la opción del bono al 2036 o la del bono 2037. En el caso de los bonos del canje, DICI y PARI, con una exit yield del 12%, estás en valores de $35 en el mejor de los casos, que vendría a ser para el DICI el bono 2039, y $31 para el PARI, tanto en los casos del 43 como el 47 aproximadamente. Con lo cual, esta es una oferta que difícilmente pase o sea aprobada por los fondos, y me parece que responde más a una intencionalidad del gobierno de despejar todos los desembolsos de capital hasta después de las elecciones presidenciales del 2023 y no condicen a la relación de la capacidad de pago de nuestro país. Es decir, acá si voy tomando tus números, está lejos de lo que querían los fondos de afuera. Un Fidelity, un BlackRock, siempre nos hablaron de arriba de $45. Lo que sí me interesa es detenerme en un supuesto que es clave, que es importante comprender, que la exit yield es la tasa de descuento que utilizaste para traer todo el dinero que te promete Argentina pagar al día de hoy. Este 12%, ¿por qué te pareció que es 12, no es 10 o no es 15? Sí. Mirá, primero, si vos ves los países, dentro de todo, con calificación de riesgo bastante, no te digo similar, un poquito mejor que las nuestras, en el caso países con calificación B, tenés Egipto, por darte un ejemplo, es del 9%, Nigeria B menos 12%, Pakistán B menos 10%, Ucrania 10%. Sería un target interesante llegar a ese 10%. Si llegamos a ese 10%, los precios de los bonos te van a... ¿Te acuerdas que te había dicho $36 la oferta? Para los bonos 2016 se te irían a $42. Y en el caso del canje, al 43. Ahora, esta exit yield, ¿de qué depende? Primero, si tenés un programa económico, ¿no? Después, de los flujos de fondos, de desembolsos que tengas que hacer en el corto plazo. Si tenés reservas como para afrontar esos desembolsos, si tenés líneas de créditos como para acceder en caso de tener que utilizarlas para pagar esos desembolsos, trae récord como emisor, que obviamente en nuestro caso no es de los mejores, y bueno, también la liquidez global existente, ¿no? De todo ese conjunto de cosas, yo creo que estamos más cerca de un 12% que le tenemos que exigir a los flujos de fondos de nuestros bonos que de otra tasa. Pero debería ser entre 10 y 12%. Perfecto, sí, porque es interesante ver que en el 2014, cuando empieza a emitir deuda Kicillof, entre otras cosas para pagar lo que fue la expropiación de YPF, el famoso BONAR 24, las tasas o la exit yield, en algún momento la llegamos a ver casi en 8% la tasa de colocación de la deuda argentina, después se fue obviamente a 12, pero era otra macro, era otro país, tenías toda la expectativa de que hubiera un cambio de gobierno en 2015, y yo inclusive pensaba en ese 12% que nos impide ir a colocar deuda. O sea, no vamos a poder colocar deuda si nuestra exit yield es 12.
Y si yo vuelvo al 2005 y me pongo a pensar un poco en esa época, las tasas eran por debajo de este 12. El DICA cotizaba a Sí, 9, 9,5, incluso estuvo por debajo, pero sin embargo no colocamos deuda afuera. Eso también sería un problema en este caso, ¿no? Si dejamos holdouts. sí, sí. Bueno, acordate que en aquel momento los bonos estábamos en default, ¿no? Antes del canje, inclusive del canje la primera aceptación fue del 72%. Ahora, el resto de los bonos no tenía cláusulas de acción colectiva, cosa que hoy por hoy, eh, contemplando los bonos del 2016, necesitas, o sea, si hay un 25% de cada serie que no quiere adherir al canje, pero por imposición del resto del 75%, igual jurídicamente no puede accionar contra el país. Esto, en cuanto si uno agrega las series, lo lleva al 66% de la voluntad que tenés que conseguir para aplicar las cláusulas de acción colectiva y del 50% de los tenedores. En aquella época, las cláusulas de acción colectiva recién se empezaron a implementar en el 2003, a partir de la experiencia argentina. Y bueno, y estas cláusulas de acción colectiva, obviamente, necesitas una voluntad mayor en el caso de los bonos del canje de Easy Pay. Por eso cotizan con un spread y se le hizo una oferta sin quita. Ok, o sea, si yo repaso un poquito los números para ponerlo blanco sobre negro, me decís que esto está entre alrededor de $35 el promedio de bonos, con una tasa de descuento del 12%, con lo cual Argentina no puede colocar deuda. Estamos mejor que antes porque no vamos a tener tantos holdouts por las cláusulas de acción colectiva. Pero la macro obviamente está mucho más deteriorada. Vos mencionabas las reservas, por ejemplo, la Argentina no tiene las reservas que tenía ni en 2005 ni en 2014, 2015. Voy a la parte de los fondos de afuera, me dijiste que es difícil que lo acepten. Empieza la negociación. Algo va a tener que acercar el gobierno para llegar a un acuerdo. Sí, ¿Cómo es el calendario? Porque a mí me dijeron que el 22 de abril vence pago importante, pero tenemos 30 días. Y sí. después, los 30 días, ¿qué? ¿Tenemos que pagar? ¿Podemos seguir esperando? Vos sabés que, bueno, es un problema, ¿eh? Vos te acordás que el calendario que se habían fijado a comienzos de año decía que iban a hacer pública la oferta a fines de marzo y lo terminaron Correcto. haciendo el mes pasado, el 17 de abril, si mal no recuerdo. Tenemos el vencimiento ahora de los 506 millones de dólares de interés del A21, A26 y el A46. Ya dijo Guzmán que no va a pagar. Están los 30 días de gracia hasta realizar el pago, que sería el 22 de mayo, con lo cual estamos corriendo contra reloj. En caso que no se pague hasta el 22 de mayo, el riesgo es que cualquier tenedor con el 25% de la tenencia de una serie de bonos ley internacional pueda acelerar la deuda. Pida que se le pague el capital de su bono con los intereses vengados hasta la fecha. Ahí Argentina, para levantar la aceleración, o paga lo vencido o consigue que el 50% de los tenedores acepte no acelerar la deuda. Y acá el problema que tenés es el mismo problema que tuvo Kicillof en enero, que ya cuando tenía el vencimiento del pago del capital del bono de la provincia de Buenos Aires del 2021, ofreció extender el vencimiento de capital hasta mayo, pagando los intereses. Le dijeron que no, pasó el periodo de gracia, fue en ese tiempo mejorando la oferta, le dijeron que no y terminó pagando para no caer en default. El Acá, lamentablemente, antecedente no los es malo. ¿eh? Por lo, por lo que me decís, siendo Kicillof un personaje tan emblemático dentro del espacio del oficialismo, el antecedente no es malo, pagaron cuando llegó el momento de la instancia Sí, final. sí. El problema es que también, bueno, de alguna manera sentás jurisprudencia, ¿no? Lo ideal hubiera sido, sabiendo que habían ganado a partir de agosto, adelantarse y no estar corriendo con esta fecha. Obviamente pueden llegar a pagar diciendo estamos teniendo conversaciones, estamos acercando, queremos llegar a un acuerdo y ahí pagan. Pero bueno, la verdad que ahora empiezas a amenazar que no vas a pagar, que esta es la oferta única y si pagás, bueno, es un mal precedente, digamos.
Si no pagás, bueno, es el riesgo de la aceleración y todos los daños que te conlleva económicamente estar en default, ¿no? Correcto. Entonces, eh, tenemos poco tiempo para negociar. Si pagan, sientan un mal precedente. Yo mirando un poco el calendario, en junio tenés un vencimiento que lo podés afrontar, son 370 millones que lo pateás a julio. Y ya de julio tenés un vencimiento ya más grande, más de 1.000 millones, que ahí sí sería como definitivo. Llegamos hasta agosto sí o sí. Supongamos que, como vos bien planteás, sientan un mal presidente, pagan para evitar el daño mayor. ¿Qué es lo que tendrían que acercarle? Si vos estás hoy parado, obviamente estarías mucho más cómodo en New York administrando un fondo de emergentes. Argentina puede pesarte ¿cuánto? 50 puntos básicos, como mucho 100 puntos básicos de tu cartera. Vos te sentás con tu abogado, con compliance, todos te están mirando. ¿Qué podés llevarles a la mesa para que te digan, ok, firma el acuerdo? ¿Qué es lo que te dirías es el sweetener más importante que podría ofrecer Argentina? Mirá, la oferta tiene que estar condicionada a los parámetros de la línea de sustentabilidad de la deuda que te fija el fondo, en donde te dice que no tenés que tener desembolsos de deuda de más del 6% del PBI, por eso, ¿no? Y en desembolsos de moneda extranjera de más del 3% del PBI. Si uno hace el cronograma de desembolsos de acuerdo a esta oferta que realizó, puede hacer desembolsos mayores de intereses. Si aumenta 1% los intereses, te genera una mejora de $8 en la oferta. Obviamente te implica un desembolso de 10.000 millones de dólares. Acordate que el jueves había mencionado Guzmán que iban a ir por quinta de intereses, casi 62 billones, si mal no recuerdo, y no tanto por quinta de capital, que eran 5,4 billones, 3,6 billones, que era 5,4% de la oferta, ¿no? Pueden también, obviamente, ofrecerte los intereses corridos, que te puede llegar a mejorar casi $2 en el precio de los bonos. Una capitalización de intereses, por lo menos por la quita de capital que sufrieron, o con la que te ofrecen los bonos, canjear los bonos emitidos después del 2016. O bueno, dentro de todo, un cronograma de desembolsos de capital menos extendido en el tiempo, en donde obviamente también dependés ahí de las negociaciones con el Fondo Monetario y los desembolsos que hagas del capital para cancelar la deuda con el fondo, ¿no? Perfecto. Cuando a mí lo que me preocupa, o creo que la preocupación que estoy observando que tienen la mayoría de inversores es, si yo me paro hoy y supongamos que las cosas se arreglan, que se arregla con los principales tenedores de deuda, pero me queda, supongamos, te voy a elegir un bono, el PARI, que necesitas una cláusula de acción colectiva del 85%, o sea, es alta. Sí. Supongamos que ahí consigue alguien o no conseguís el acuerdo y defaulteás ese bono. En ese escenario, puedo haber canjeado la gran mayoría de bonos y estar en default y no poder colocar deuda en New York, o podría colocar deuda en New York aún defaulteando el PARI, por ejemplo. Y mirá, es buena pregunta. Me parece difícil que habiendo defaulteado un bono, vas a tener a los jueces que te dejen colocar deuda en New York. A lo sumo te colocarás deuda en el mercado local y obviamente en otras condiciones. Pero bueno, hay otra verdad, que la deuda, si es que llegamos al default, ley norteamericana, sigue corriendo los intereses devengados, se suman al capital demandado, y tiene un interés punitorio sobre capital vencido e interés vencido del 9%, con lo cual tienen todos los incentivos los fondos también como para sentarse a esperar, en vez de cobrar algo, 0,5% de interés recién en el 2023, sentarse a esperar, hacer una demanda y bueno, ver en qué conlleva todo esto, ¿no? ¿Vos creés, no sé que no sos abogado, pero vos creés que el precedente de Griesa puede acelerar los plazos de un juicio en Argentina, además de las ganas de litigar que pueden tener los fondos de afuera? No sé si los que mencionábamos recién, sino tal vez otros, dado que ganaron, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, está todo el ejercicio ya realizado, con lo cual me parece que no. No estamos en las mejores condiciones de negociar
Una quita tan Perfecto. fuerte como la que te decía, ¿no? Del 54% comparando flujos del bono actual con el bono propuesto. Bueno, no me estás dejando mucho ánimo, la verdad que entre que estoy en cuarentena, viendo los mercados hoy que han tenido un día bastante difícil, viendo la reacción que tuvieron los bonos entre ayer y hoy, que Sí, volvieron a valores por debajo de $30, sobre todo los largos, valores más acordes a una negociación complicada, porque por los números que me decías, ¿qué sentido tiene que yo opere un bono arriba de $30 cuando hay un riesgo que cotice debajo de 20 si vamos a un default? ¿Qué, mm, qué le recomendarías a un inversor que hoy está en esos bonos, que tal vez viene de valores cercanos a la paridad? Vamos a poner que entró en el Century a $90, que le creyó a sí, Caputo, y hoy se encuentra con un bono que vale 27, 28. En estas condiciones, sí. ¿le recomendás salir? Porque es muy probable, por lo que estuvimos dialogando, que vayamos a un default, por más que se logre hacer algún canje, o lo decís, el gobierno puede mejorar y hay voluntad de ambas partes llegar a un acuerdo. Sí. Yo, para mí, me parece que el escenario, o sea, el escenario de default, obviamente después de esta propuesta, aumentó la probabilidad que se produzca. Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Estamos hablando de una deuda de 66 billones. Le sumás lo que es la deuda en dólares con el sector privado, ley argentina, son 20 billones más. Estás hablando de 86 billones. Le sumás la deuda en pesos con privados, en total termina siendo toda la deuda con privados 120 billones. Le sumás lo que es organismos multilaterales, 74 billones. Es el 50% del PBI, o sea, defaultear con gente que está dispuesta a negociar, que, viste, en el comunicado ayer salió el grupo que tiene el 25% de tenencia de los bonos 2016 y más del 15% de los bonos del canje, diciendo que está dispuesto a negociar, que no le gustó la oferta, pero que está dispuesto a diferir 40 billones de vencimientos de capital e interés de corto plazo para darle oxígeno a la Argentina que se recupere económicamente. Dadas esas circunstancias, yo creo que va a haber un arreglo. Pero bueno, Bueno, yo le me diría que no quedo venda. Le diría que no perfecto. venda. La verdad es que son momentos difíciles. Si quiere estar más tranquilo, bueno, ahí es una decisión personal. Yo la verdad que, como estabas diciendo, ¿no? El bonos ley argentina están en paridades de 28, ley internacional, salvo el DICI, están en paridades de 32. Lo peor que puede pasar, obviamente, es el default y que se postergue en el tiempo. Pero la verdad que me parece que dado el escenario y más con las tasas internacionales que hay en contexto de normalización, obviamente, la verdad que sería un error garrafal de Folter. Sí, uno, y esto para ir cerrando, abrimos espacios si hay algunas preguntas. La expectativa nuestra siempre ha sido que uno ve por ahí el accionar de política económica muy errado del gobierno, por lo menos desde nuestra perspectiva, cómo se administró el gasto público, cómo son las colocaciones de deuda, pero por otro lado ve que si uno mira el historial de pago, el gobierno pagó todo. Pagó cuando expropió, pagó cuando le vencieron las deudas, pataleó pero pagó la deuda de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ha habido siempre una conducta muy de evitar el default, y es algo que aparte lo ha repetido muchas veces Alberto Fernández. A mí la preocupación personal que tengo con respecto a esto es, por más que haya buena voluntad, por más que se sienten y acuerden, fácil esto que es tan complejo y tengamos un bono que haga caer todo, porque en definitiva tengamos en cuenta que Argentina necesita volver a los mercados de deuda por lo menos a fines del 2021, principio de 2022, para darle sustentabilidad a todo esto. Así que Sí. si te parece, Jota, damos espacio a alguna pregunta en esto que ha sido el webinar de Coven, el número 2, en que hacemos este diálogo. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, gracias Diego, la verdad muy buen interlocutor. Bueno, acá me llega la primera pregunta. La oferta de Guzmán es por alrededor de 66.000 millones. Pregunta, ¿qué pasa con los otros bonos? Interpreto que se refiere a la ley local, los 20.000 Sí, que mencionabas. El DICAR. claro. Bueno, esos fueron reperfilados hasta fin de diciembre, ¿no?
El gobierno dice que les va a dar el mismo tratamiento que los ley de Nueva York. Dado el stock, que son 20 billones, y que están en manos de tenedores locales, que los vas a necesitar siempre, yo creo que sí, que difícilmente tengan un trato diferencial. Obviamente tienen el trato diferencial del tratamiento de la ley, ¿no? Esto lo habíamos mencionado anteriormente. La Corte Suprema de Justicia local revirtió 2 fallos de primeras instancias de acreedores contra default del gobierno soberano. Obviamente la Corte Suprema decía que por ley de emergencia terminaba revirtiendo los fallos de las instancias inferiores, pero bueno, en lo que es el tratamiento va a ser lo importante lo que el gobierno proponga, y yo creo que va a ser la misma propuesta, ¿no? Ok. Tengo otra pregunta acá que está entrando. Yo tengo una, después te la hago, que es de nuestras queridas Letes, pero creo que hay una que me interesa mucho. Están preguntando sobre los bonos provinciales. En especial, creo que tenés algo de información o por lo menos tenés una idea. El Córdoba 2026 y el Entretenimiento de New York. ¿Cómo los ven? El Córdoba 2026, ¿y cuál? Vos sabés que no te escuché lo último. Ríos 2025 en New York. Mirá, Córdoba estuvo haciendo un ajuste muy importante, bajaron el 45% de los salarios. Ojo que el concepto de salarios sobre el total de los ingresos es 36% en Córdoba. Es una de las provincias que menos incidencia tiene lo que es salario, que es el principal gasto corriente en la mayoría de las provincias en cuanto a las erogaciones. Venían ajustando fuertemente la obra pública, que ha llegado a gastar casi 1.600 millones de dólares, pero bueno, hoy salió un comunicado en base a una charla que Giordano tuvo en el IAEF, que decía que podían llegar a contemplar la necesidad de reperfilar vencimientos de capital. No habla ahí de quita, para nada. Puntualmente el problema de Córdoba es que tienen vencimiento de 725 billones en junio del 2021, que es ley de Nueva York, y como todas las provincias, ¿no? La recaudación después de esta cuarentena se le destruyó y están previendo problemas que puedan llegar a tener en los próximos meses en caso de que se extienda esta cuarentena. Con lo cual están analizando todo. Ya hicieron bajas en las jubilaciones en términos reales, casi 8% este año, 12% el año que viene. Bueno, y están haciendo todos los ajustes que uno me gustaría que los vea en el gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, y Entre Ríos, bueno, si mal no recuerdo, los vencimientos son de 1/3 de la emisión a partir del 2022, con lo cual no corre el riesgo de tener que afrontar los vencimientos en el corto plazo. Hay que ver el tema de los intereses, cómo está para servirlo. Eso me gustaría revisar ahora las cuentas fiscales. Los últimos datos fiscales que se saben de provincia son al 31 del 12 del 2019 y la verdad, con todo lo que está pasando, es dato muy viejo, ¿no? Otro No país. sirve para prever que... Otras preguntas que no quiero dejar pasar. Una breve. ¿Me puedo sumar a un juicio siendo tenedor local de un bono en New York con los fondos grandes? ¿Me invitan o me dejan afuera? Tengo 30.000 nominales de DC. ¿Puedo ir a New York? Habría que hablar con el departamento legal de COE, ¿eh? Yo la verdad que no tengo ni idea. Pero me imagino que Perfecto. sí. Creo que sí, habría que ver si uno se puede sumar. Se habla de que una de las condiciones para negociar y aprobar la oferta es la existencia de un programa macroeconómico. En el actual contexto mundial, ¿esto es materialmente factible o es un cuestionamiento retórico? En pocas palabras, ¿le interesa al portfolio Fidelity que el gobierno le presente un programa económico o quiere ver los cupones más cerca en el tiempo? Vos sabés que, mirá, la verdad que un programa económico, en tanto en cuanto tenga sustento como para que sea creíble, es lo que te lleva a planificar, ¿no? Y es lo que te puede llevar a pensar en invertir si es que se sostiene en el tiempo. Y eso es lo que te va a ayudar muchísimo a bajar la
famosa exit yield o la tasa que le pidas a los bonos. Te doy un ejemplo con estos bonos que propone el gobierno. Una exit yield del 8% en el bono del 2030 te da un precio de 55,20. Te vendí. 14% de tasa, $35. Con lo cual estás hablando de, claro, $20 de diferencia por 6 puntos de tasa. Si lo llevas al 2047, $51,85, exit yield del 8, con exit yield del 14, $26,23. O sea, vale el doble. Por eso es que los fondos le deben pedir bueno, todos le tenemos que pedir un programa económico al gobierno. Y los fondos, bueno, es clave eso, es clave como para dar previsibilidad y tratar de bajar la tasa que le pidas a los bonos, ¿no? A la famosa exit yield. Perfecto. Bueno, me quedo con dos preguntas más. Acá pregunta un inversor si es consciente el gobierno del impacto de un default soberano sobre el sector privado. Creo que es consciente, pero creo que nos excede a nosotros si el gobierno es consciente o no. Y después estaban hablando de que el gobierno le transfirió hoy, eso sí vimos, le dio una letra intransferible al Banco Central, si no me equivoco, por $400 millones. Sí. ¿Esto está vinculado al vencimiento del 22 de abril? Mirá, ahí estuve viendo, viste que mensualmente va subiendo información de la deuda, el MECOM, y en el cronograma de pagos que le viene haciendo por letras intransferibles al Banco Central, hay pagos de 50 billones mes. Me parece que está en línea más que nada a un rollover de esos vencimientos de desembolsos para los intereses. Porque acordate que había colocado una letra por 4.500 millones de dólares a comienzo de año. Yo me parece que con eso alcanzabas a cubrir los pagos de los 506 billones actuales. Si mal no recuerdo, pero llegabas hasta ahí. O sea, era prácticamente el último pago que contemplaba ese desembolso. Perfecto. Y acá, bueno, la última, ¿qué hago como bonista individual para acceder al canje? Acá, llegado el momento, Cohen obviamente emitirá un comunicado dando las condiciones para que pueda participar, así que en eso va a haber una comunicación por parte de quien es el custodio. Si están con nosotros los bonos, obviamente seremos nosotros quienes le comuniquen y le demos las instrucciones a través, obviamente, de tanto nuestros canales de comunicación y sobre todo a través de nuestros asesores de inversión, nuestro equipo comercial. Así que por ese lado, quédese tranquilo que si hay un canje, los vamos a tener informados para que puedan participar. Yo creo que podemos ir cerrando, estamos sobre casi la media hora. Fue un gusto, me parece que te voy a estar convocando para otro living de deuda que tenemos, y para hablar por ahí también un poquito de afuera, qué otras oportunidades hay. Muchas gracias, Jota. Buena cuarentena y nos vemos pronto. Bueno, gracias, Diego. Un abrazo a todos, saludos.